Bien, ahora es el turno de entrenamiento. En este caso, con Juan Baldino tuvimos la posibilidad de cursar, así que son los conceptos que se trabajaron solamente en la cátedra de Juan. En la clase uno vimos lo que son las bases y las formas del entrenamiento, ciertas definiciones, como son las de actividad física, ejercicio, aptitud física, entrenamiento y la preparación física. Luego de eso, también en la misma clase, vimos temas sobre la adaptación, conceptos de homeostasis, adaptación, lo que son las leyes biológicas, los tipos de ajustes, que son 4, y las etapas de adaptación al entrenamiento, que también son 4. Luego, posterior, vimos lo que son las cargas de entrenamiento, dimensiones de la carga, que son 3, y los conceptos de estímulo, carga, fatiga, recuperación. El más importante es la supercompensación y la adaptación como posterior a la supercompensación. Eh, Dentro de estas cargas de entrenamiento tenemos el control de exigencias de la carga. Dos, lo vamos a clasificar. El primero son los factores básicos de la carga, como son los ejercicios físicos, otros medios, calidad de movimiento, intensidad y volumen. Y como segundo, la frecuencia del entrenamiento. Todos estos conceptos se vieron en la clase número 1 de Juan, eh, para poder avanzar a la clase número 2, donde se vieron los fundamentos generales referidos a los principios del entrenamiento deportivo. Se vieron los 14 principios y cada uno con su clasificación y sus conceptos dentro de cada principio. Paso a nombrar los 14 principios. Principio del estímulo eficaz del entrenamiento, principios de la carga individualizada, principio de la carga creciente, principio de la interdependencia volumen-intensidad, principio de la sucesión correcta de las cargas, principio de la carga variada, principio de la alteración de la carga, principio de la relación óptima entre carga y recuperación, principio de la carga continua, principio de la periodización de la carga, principio de la adecuación a la edad, principio de la especificidad, que según Juan es el más importante, principio de la relación óptima entre la preparación general y específica, y por último, el principio de evidencia. Todos estos principios y su desarrollo se vieron en la clase número 2. En la clase número 3 se empezó a hablar del concepto de fuerza. ¿Sí? Empezó el módulo de fuerza y desde la física proponen 3 fórmulas. La fórmula de fuerza, que es masa por aceleración, la fórmula del trabajo, que es fuerza por distancia, y la fórmula de potencia, que es fuerza por velocidad. Una vez que se trabajaron todos esos conceptos desde la física, comienzan con las manifestaciones de la fuerza, que son 3. Tenemos las manifestaciones estáticas, las manifestaciones activas y las manifestaciones reactivas. Las manifestaciones estáticas se van a subdividir en 2. Lo que es estático máximo, la fuerza estática máxima y la fuerza estática submáxima. La fuerza estática también se puede denominar fuerza isométrica. Es una conceptualización igual. Dentro de las manifestaciones activas, que tiene que ver con un solo ciclo muscular, ¿sí? Vamos a tener la fuerza máxima dinámica y la fuerza explosiva. Y por último, las fuerzas reactivas, que tiene que ver con un doble ciclo muscular. Vamos a tener 2 también, que tenemos la fuerza elástico-explosiva y la reactivo o reflejo elástico-explosiva. Una vez que se ven las manifestaciones y todo su desarrollo y cómo está involucrado el CEA, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento sobre las reactivas, empieza con los factores determinantes de la fuerza y sus factores estructurales, que son 3. Luego vimos lo que son los 2 tipos de hipertrofia, la hipertrofia sarcoplásmica y la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar. Después, como vimos los factores estructurales, vemos los factores funcionales, que son 10, y luego vimos las respuestas de las hormonas al entrenamiento,
¿Qué respuesta hormonal? Vimos la hormona testosterona, vimos el cortisol, insulina y somatotrofina y cómo incide cada una en el entrenamiento. Y por último, en esta clase 3, vimos los componentes del entrenamiento de la fuerza, que es volumen, tonelaje, peso medio del entrenamiento como primer punto, la intensidad como segundo punto y los ejercicios como tercer punto. ¿Sí? Todo esto se vio en la clase 3. Siguiendo con la clase 4 y última de la que fue el primer semestre, se vieron las variables de programación, tanto las variables mecánicas como los medios de entrenamiento. Se vieron los tipos de ejercicios, que son 3, los deportivos, los específicos o especiales y los auxiliares. La clasificación de estos tipos de ejercicios, que se pueden denominar en 2, movimientos con acciones secuenciales o movimientos de empuje y tracción. Los movimientos secuenciales generalmente son multiarticulares o poliarticulares, en cambio los de empuje y tracción pueden ser multiarticulares o monoarticulares. El orden en una sesión de entrenamiento, el orden de estos ejercicios, cuál va primero, cuál va segundo y por qué. Y después la metodología del entrenamiento de fuerza con las unidades de entrenamiento por porcentajes. Todo lo que tenga que ver con unidades de entrenamiento de porcentajes bajos 1, hasta lo que tiene que ver con porcentajes máximos 1 y el ciclo de estiramiento-acortamiento como máximo. Luego el entrenamiento de fuerza en el campo de la salud, el entrenamiento de la resistencia a la fuerza, el entrenamiento de fuerza en la niñez, y por último Juan nos había pedido un cuadro para entregar donde cada unidad de entrenamiento de porcentaje esté comparada con las demás, y teníamos que comparar los porcentajes, las repeticiones por series, las pausas, la velocidad de ejecución, el carácter del esfuerzo y los efectos principales que nosotros consideramos más importantes. Así que con eso, con todos esos conceptos y ese cuadro, se dio como una síntesis de lo que fue el trabajo de fuerza sobre el primer semestre. Y por último, en la clase 5, Juan sube el módulo de resistencia o una parte con las definiciones y las manifestaciones de resistencia para poder leer o comenzar en la segunda etapa. Así que, Blas, esos fueron los conceptos principales de entrenamiento en esta primera etapa del año.